Hace algunos minutos hablábamos de cómo sostener una calidad de vida con la doctora Israel, ¿sí? Cómo cuidarnos en lo que hace a todo lo que usted escuchó. Pero a veces, por diversos motivos, bueno, nuestra calidad de vida se deteriora. Y ahí vienen preguntas muy complicadas, existenciales. Uno de los mayores difusores y conocedores de bioética judía en el mundo es el rabino Fernando Slagen. Mire, ha escrito, entre otras cosas, 2 tomos sobre suicidio y eutanasia en la filosofía occidental y en lo normativo y filosófico judío. Temas, como le digo, que hacen a la realidad existencial de cada uno de nosotros y que tienen que tener planteos éticos, miradas sensibles y la normativa judía que también ya ha hablado y trabajado al respecto. Rabino, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Miki. Muchas gracias por comunicarse y un saludo a toda la audiencia. Bien, el otro día hablábamos de un tema difícil como es el tema del aborto. Hoy vamos a este otro que es otro gran tema difícil, el tema del suicidio, el tema de la eutanasia, la interrupción de la vida. Bueno, ¿qué es lo que nos puede decir respecto a estos dos grandes temas en principio y de ahí en adelante lo que usted quiera? Sí, como vos bien decís, digamos, son dos temas muy delicados, dos temas que siempre están en agenda social, agenda legislativa, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. En principio, lo que aporta el judaísmo es precisamente una solución que en el marco secular es absolutamente repetible sin necesidad de adscribir a ninguna religión ni incluso ser creyente, porque hay una racionalidad ética inherente que es la que vamos a abordar ahora. Digamos, ¿cuál es la solución que aporta? La solución que siempre se trata de buscar entre el no cometer suicidio o el que el personal de salud no tenga que cometer un homicidio matando a un paciente, y por otro lado, tampoco incurrir en lo que se llama el ensañamiento o encarnizamiento terapéutico. Generalmente lo que hacen las legislaciones, desafortunadamente, es incurrir en una para evitar la otra. Bueno, el judaísmo más o menos hace 2200 años encontró una solución intermedia que evita las dos y de una forma en donde casi es deducible racionalmente, sin ningún tipo de adscripción, como dije antes, a ninguna creencia. En principio, digamos, la casuística bíblica determina al suicida de una forma muy similar a como se lo define hoy secularmente. Es el adulto que se da muerte intencional, conscientemente y por propia iniciativa. Es decir, es quien, primero, siendo adulto, capacidad de discernir entre el bien y el mal, se da muerte con intención de darse muerte, de forma consciente, sabiendo lo que está haciendo, y por propia iniciativa, que no es exactamente lo mismo a intencional, que ahora lo vamos a explicar. Y por supuesto esto está prohibido ya desde el Génesis 9:5, donde Dios dice que le va a reclamar al ser humano por el alma, es decir, porque ya no está vivo, le reclama del alma, y por supuesto en Éxodo 20:13 y en Deuteronomio 5:17, que es el mandamiento de no asesinarás, que a su vez es reflexivo, es no te asesinarás también, digamos, ¿no? Por ello, por ejemplo, el fumador que muere por cáncer pulmonar o quien muere como mártir o para santificar el nombre de Dios, no son considerados suicidas. ¿Por qué? Porque uno al fumar no tiene la intención de matarse, ahí no hay intencionalidad. Y el otro porque no lo hace por propia iniciativa, como el caso de Saúl. Él no se dio muerte por propia iniciativa, no quiso buscar la muerte, lo que quiso fue evitar caer en manos de los filisteos para que cometan idolatría con su cuerpo. Es decir, él estaba compelido coyunturalmente, ¿no?, a implementar esa ley que es no, de harás tu vida incluso, digamos, para
no cometer idolatría, al igual que con otras dos transgresiones, que es la de no cometer relaciones sexuales prohibidas o no asesinar. Qué interesante esto que nos ha dicho Rabino, eh, porque de alguna manera ahí también hay un matiz, ¿no? Está la Claro, prohibición del suicidio, pero en el caso que usted mencionó de Saúl, digo, había, por decirlo en términos modernos, un agobio que lo llevó a una situación límite que no podía de otra manera resolver porque iba a exactamente. entrar en otro tipo de transgresión. Y de hecho el caso de Saúl es el que en el Shulchan Aruj, en la Halajá, estipula como caso paradigmático para diferenciar el suicidio del darse muerte. Es decir, el suicidio es una tipificación bajo una intencionalidad determinada, aun cuando el hecho de matarse, sea el mismo. Pero lo que lo diferencia es cuál es la intención. La intención es cumplir con la ley y no transgredir estos tres preceptos, o la intención, cosa que no es suicida, o la intención es otra, por ejemplo, no sé, huir de un dolor. Pero el hecho es el mismo. Ahora, en la secularidad, la definición es prácticamente similar, porque el suicidio, siempre hablando del suicidio no patológico, es definido como la acción o la omisión consciente, por supuesto, y por propia iniciativa, en la que el sujeto pone intencionalmente fin a su vida por sí mismo o por asistencia de terceros. O sea, es Otro, prácticamente igual. otro matiz que usted ha traído tan importante, digo, porque estamos hablando de temas que hacen a las realidades existenciales Claro. individuales y de personas que a veces uno conoce y todo lo que hay que en esto ser tan cuidadoso. Digo, usted dijo, suicida es alguien que racionalmente toma una decisión en su conocimiento. Después, claro, si alguien no está en su juicio, por decirlo en términos, No se lo considera suicida, bien, porque no se considera que lo hizo conscientemente, razón por la cual a los menores de edad en la halajá, aun cuando el menor de edad diga yo voy a matarme y lo implemente, tampoco se lo considera suicida porque se considera que no estaba consciente de lo que estaba diciendo ni de lo que iba a hacer. alguien Es decir, perturbado, digo, ya no menor en el caso de la ley judía, que sería menor de 13 años o 12 en el caso de las chicas, pero digo, alguien perturbado no estaría en su sano juicio y tomaría una medida en su perturbación. claro, aún, de hecho hay muchos casos en la halajá, me ha tocado intervenir, en donde personas que sufrían de una depresión patológica y que no estaban medicados adecuadamente, ¿no? Se dieron muerte, pero dado que lo hicieron en un estado patológico y no lo hicieron de forma consciente, no se los tipifica con la categoría de suicida. Simplemente la persona se dio muerte, pero la tipificación de suicida, ¿no? Es mucho más, es mucho más restrictiva, aun cuando esa persona se haya dado muerte. Uh-huh. Bien. Importantísimos estos matices porque la vida está llena de matices y en temas Tal cual. como este, la sabiduría judía con estas diferenciaciones que usted marca. Tal cual, y es como vos decís, hay que prestarle mucha atención a la definición técnica, Uh-huh. porque no es lo mismo darse muerte que suicidarse. Uh-huh. De la misma forma que bajo este concepto, cuando se habla de eutanasia activa o eutanasia pasiva, es decir, provocar una acción directa para acelerar o desencadenar la muerte prematura del paciente, es lo mismo en este sentido que la eutanasia pasiva, es decir, la no iniciación o la discontinuidad de un tratamiento de aparatología o de nutrientes, ¿no? Para también acelerar la muerte del paciente. ¿Por qué? Porque la intención, más allá de cómo se implemente de forma activa o de forma pasiva, es provocar prematuramente la muerte en el paciente. Con lo cual, lo que se llama eutanasia activa o pasiva simplemente es la forma de llevar a cabo una intención predefinida o preestablecida, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, Explique usted un cosa que... poquito más esto porque es un tema muy actual. ¿Qué es Claro, la eutanasia activa y pasiva?
Claro, la eutanasia activa es cuando yo, mediante una acción directa, por ejemplo, una inyección letal, provoco o acelero la muerte directamente en el paciente. La eutanasia pasiva es cuando yo no hago una acción directa sobre el paciente, simplemente discontinúo un tratamiento o una paratología. Por ejemplo, le desconecto el sistema de ventilación artificial, por ejemplo, ¿no es cierto? O le desconecto los nutrientes, el oxígeno, el suero o todo aquello que sustenta la vida del paciente. Y lo que hago es provocar precozmente también la muerte del paciente. ¿Y qué es lo que tienen en común estas dos eutanasias? En que llevan a cabo una intención preestablecida que es la de provocar o acelerar la muerte. Ahora, por dos métodos diferentes, uno directo y otro indirecto, pero la intención es la misma, con lo cual, sí. No, de ahí viene lo que usted había dicho antes, esto del encaprichamiento El científico. encarnizamiento terapéutico. Usted lo llama Ahora, un encarnizamiento, claro, me gustó ese término. como esto está prohibido, así también está prohibido el ensañamiento o el encarnizamiento terapéutico, es decir, mantener a un cuerpo con sus órganos funcionando cuando ya no sustenta vida por sí mismo y lo que se hace es prolongar una situación tortuosa, sufriente, agónica, sin ningún tipo de posibilidad terapéutica. Ambas están prohibidas. Entonces, por lo general, la legislación a nivel internacional siempre incurrió en una para evitar la otra. El judaísmo lo que desarrolla, ya hace, o sea, yo no inventé nada, ya lo hace 2200 años, es una solución intermedia. Establece la prohibición de ambas y busca la forma de llegar a lo que hoy se llama una muerte digna, ¿no? Pero justamente esta muerte digna no es incurrir en una transgresión para evitar la otra, sino lo que hace es, dado que existe esa problemática de lo que hoy se llama dilatar tecnológicamente un proceso agónico, y eso también está prohibido, lo que desarrolla el judaísmo es la técnica por la cual lo que se puede hacer es, sin provocar ni acelerar la muerte del paciente, pero sin tampoco hacerlo sufrir artificialmente más de lo que naturalmente y patológicamente sufre, es no obstaculizar o bien desobstruir por acción u omisión, dado que es lo mismo, aquello que impide una inminente y apremiante muerte del paciente, cuando resulta todo posible proceder o instrumentación médica solo una prolongación de un proceso agónico, sufriente, tortuoso, en donde simplemente se mantiene artificialmente algunas funciones orgánicas en un cuerpo que ya no sustenta vida por sí mismo. Y esto incluye la no conexión de tratamientos no vitales o la desconexión también de tratamientos no vitales. Lo único es para resguardar que no se provoque ni acelere la muerte del paciente, no se le puede dejar de suministrar, es decir, no se le puede desconectar lo que llaman los sustentos vitales, que es oxígeno y suero. Pero, por ejemplo, en un paciente en donde su muerte es inminente, estamos hablando de lo que en la ley judía llama un gosés, que es un moribundo que se establece que en no más de 72 horas va a terminar falleciendo, y que determinado medicamento que no es vital ni terapéutico le provoca mayor sufrimiento, se lo puede extraer. Lo que no se le puede extraer es ni oxígeno ni suero, porque eso acelera la muerte del paciente. De la misma forma que se le puede dar toda medicación sedativa para, por supuesto, aminorar el dolor, siempre y cuando esa sedación obviamente no acelere o provoque prematuramente la muerte del paciente, cosa que normalmente se hace, por ejemplo, con la morfina. Ahora, este punto intermedio, que es muy sutil, que es muy delicado, lo que evita es, primero, que el paciente se suicide, ¿no? Sino, como dice Maimónides, dejar que
Olam que minagó Noé, que el mundo siga su curso. Evitar que sobre el médico recaiga la responsabilidad de dar muerte a un paciente cuando él está entrenado y educado para salvar vidas, no para matar al paciente. Y a su vez, lo que llama el homicidio sanitario, evita eso también, y a su vez también evita que los familiares tengan que tomar esa terrible decisión, ¿no? Es decir, es una solución que da el judaísmo cuando, por ejemplo, ya los cuidados paliativos ya, por supuesto, no dan resultado, pero sin incurrir en lo que es el suicidio, el homicidio sanitario y tampoco el encarnizamiento terapéutico. Miren, todo lo que ha dicho el rabino Slagen tan claramente hablan de la sensibilidad del sentido común y cómo el judaísmo ha entendido la realidad humana y estos temas que son los que nos atraviesan en algún momento cerca para uno y para los que queremos. Y saber que hay que conocer estos fundamentos y poder justamente ver cómo ayudan en estos momentos tan difíciles al paciente, a sus familiares, al médico. Para eso la reunión entre un rabino y un médico y los familiares e incluso el paciente, cuando tiene conciencia, es algo absolutamente vital y que ayuda en ese momento que es, bueno, el cierre de un ciclo y el inicio de otro. Rabino Slagen, como siempre, un lujo. Déjame aportar algo más cortito. Habiendo vuelto el año pasado, habiendo ido al Congreso en los Países Bajos, en donde se consideran como los padres de la legalización de la eutanasia, ellos están volviendo de esa ley porque vieron que no dio resultado por dos variables fundamentales. Una, que ellos llaman la pendiente resbaladiza, que es, si bien la legislación fue muy exhaustiva, en la práctica terminó siendo tan laxa que se terminaron eutanasiando personas en las cuales la legislación lo prohibía, como por ejemplo homeless, personas con traumas psicológicos. Y por otro lado, lo que ellos dicen que causó esa legalización fue la moralización del suicidio, es decir, que el paciente tenga que justificar que quiere seguir viviendo y no esta moralización de ser una carga para los familiares, teniendo la presión psicológica de darse muerte. Razón por la cual estamos presentando ahora en el Congreso un proyecto de ley con esta solución alternativa para neutralizar y para mostrar que hay una solución que no incurre en encarcelamiento terapéutico, pero tampoco legaliza el suicidio, como son los 5 o 6 proyectos para legalizar la eutanasia que están vigentes en el estado parlamentario. Para por lo menos mostrar no solamente que desde el judaísmo se aporta una solución justamente al problema, sino también que es una solución absolutamente implementable, que incluso no necesariamente incluye una inversión económica, simplemente es establecer un protocolo para decidir y que la política sea desobstruir aquello que impide una muerte inminente, pero no acelerarla ni provocarla. Señores, tenemos claridad, lo escuchamos, a incorporar esto, a saber que el judaísmo ha dado y sigue dando respuestas a los grandes temas existenciales del hombre. Rabino, gracias y hasta la próxima. A ustedes, muchas gracias. El rabino Fischer Slagen, uno de los mayores expertos en bioética judía, para ver hasta dónde justamente el judaísmo responde con tanta sabiduría y sensibilidad a estos temas.